Buen día, gente, estamos en el video 514 para la lista de reproducción en llanura terrestre y ahora voy a hablarles sobre la perspectiva, escala, proyección de los cielos. Bien, empecemos. Yo acá estoy parado en una pista de un aeropuerto y a lo lejos veo un avión. Yo mido al avión y acá me dice que tiene 1 milímetro, por ejemplo, a la vista, ¿sí? Y yo sé que está a 1 kilómetro de distancia. Cuando yo reduzco, me voy acercando, ese avión que es 1 milímetro se va haciendo cada vez más grande y cuando lo tengo enfrente es enorme. Esto nada más tiene 10 metros, más la ala, sabrá sé que tiene 40 metros de longitud de ala a ala, ¿se entiende? Y yo acá la montaña la veo y cuando me voy acercando, la montaña prácticamente no cambia su forma, su color, porque está mucho más lejos. Entonces, entendamos que si nosotros estamos viendo un planeta como Plutón, la estrella que nosotros vemos mide 1 milímetro y nos dicen que la distancia nuestra hacia la estrella es 1 por 10 elevado a la 10 kilómetros cuadrados. Esto se llama notación científica, que deberíamos todos aprender a usarla, ¿sí? En este caso, si nosotros nos pudiéramos acercar, según dicen ellos, Plutón mide un diámetro de 2700 kilómetros de diámetro, ¿sí? Que es un tercio de la Tierra, es 3 veces más chico y la distancia es mucho menor, supongamos la mitad. Esto corresponde a la perspectiva a la ley de las proporciones, A sobre A igual a B sobre B, que es regla de 3 simple básicamente, ¿se entiende? Entonces A es igual a 1 kilómetro, que es la distancia que yo tengo al avión, y A chica es el objeto que yo lo veo, ¿sí? Que es 1 milímetro, ¿sí? Entonces, si yo me acerco a 100 metros del avión, que es B, la envergadura total del avión, ¿cuánto es? Que es B chica, ¿sí? A sobre A igual a B sobre B. Entonces, para el ejemplo del planeta es C grande sobre C chica igual a D grande sobre D chica, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos sacar a qué distancia me tengo que acercar yo para ver el planeta con un diámetro de 2700 kilómetros. Bien, eso es la ley de las proporciones que está presente en toda perspectiva, ¿sí? Y entender y diferenciar lo que es proyección de lo que es una perspectiva. Entonces, y la escala, vamos por la escala. Esta es la escala a un X de zoom. Se ve bien chiquitito, ¿sí? Yo aumento la escala a 2, ¿sí? A 2X de zoom, mi escala es 1 sobre 50. Si aumento al doble mi zoom a 4X, mi escala es 1 sobre 25. Y si lo aumento a 8 es 1 sobre 12,5. La mitad, el doble por un lado, cada vez se va reduciendo la mitad. Entonces el objeto lo voy acercando y se hace más grande, tanto en altura como en profundidad y en longitud, hasta que empezamos a percibir una serie de detalles que antes no veíamos, que es lo que hace con un microscopio y un telescopio. Entonces, cuando yo estoy parado acá en un lugar, ¿sí? Mi campo visual se forma como un domo o una burbuja visual. ¿Se entiende? Eso es como nosotros vemos. Y nosotros vemos con un alcance de hasta 15, 20 kilómetros, pero estamos hablando de tener algo de nitidez antes de que se confunda con el horizonte, dado nuestra proximidad con la planitud de la Tierra. Pero si nosotros nos elevamos hacia el cielo en un globo, ¿sí? Nosotros ya tenemos otro ángulo, ya no es hacia arriba, ya es hacia abajo, y formamos este otro domo o burbuja de visión. ¿Se entiende? Entonces yo ya puedo ver más lejos. Si antes veía hasta acá, a medida que me voy elevando, veo más, que es en el ejemplo de la escala que te dije y el tema del avión. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos grabaciones de video, ¿sí? Generalmente todas son ojos de pez. Y aún si nosotros la viéramos con nuestros propios ojos, ¿sí? Tendríamos este domo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es una proyección, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que esta curva de lo que yo estoy viendo, cada vez la tengo que ir enderezando hasta formar un plano
y es sobre ese plano que yo creo una imagen bidimensional de 2 dimensiones para poder representar lo que estoy viendo, porque no puedo hacerlo 3D, una foto 3D, ¿se entiende? Entonces esta es la visión de domo de los ojos. Si yo veo la estrella, ¿sí? Aumento mi campo de visión, ¿sí? No se confunde con el horizonte, ya te voy a explicar bien con eso. Y entender que el paralaje como concepto de medida niega la ley de la perspectiva. El paralaje que nos hablan ellos de que el sol y la estrella con el paralaje podemos saber un montón de cosas. Entonces entendamos que si yo estoy acá en la Tierra, ¿sí? Tengo mi domo de visión, ¿sí? Lo voy agrandando para ver el sol, la luna, la estrella, las constelaciones. Cuando yo hago una proyección, ¿sí? A esta curva yo no la voy enderezando, yo la voy sacando para este otro lado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto acá, a mi vista, hago esta curva y de ahí tengo que hacer una curva consiguiente y lo represento a esto. Es decir, que para mí está a una distancia y verdaderamente está a otra distancia. Esto es una proyección que ya te voy a explicar bien cómo es. Empecemos diferenciando lo que es una perspectiva de una proyección. Esto es una perspectiva 3D, es un dibujo 3D donde vos tenés varias formas de dibujar. Por ejemplo, la horizontal y 45 grados. Cuando se dibuja con esta amplitud de ángulos, la medida de los cuerpos es la verdadera, la real, ¿sí? Si mide 4, acá dibujo 4. Pero cuando tengo perspectiva en la que yo dibujo a 42 grados o a 45 y 7, 742, 0,45, ¿sí? Sobre las 7 o la que va llegando al horizonte, que tiene 7 grados, dibujo la medida real. Y se dio por fórmula matemática que a 42 grados, ¿sí? Yo veo la mitad del objeto. Es decir, que esto vos ves que tiene un ancho. Yo acá pongo el mismo ancho que el mismo profundidad. ¿Se entiende? Esa sería 42 grados. La ley de la perspectiva me permite a mí definir que a 42 grados yo tengo la mitad de la medida real o verdadera para representar al objeto. Obviamente acá no está hecho en el dibujo, pero está para mostrarte. Y luego tenemos la proyección, donde yo tengo la cara azul, que es el frente, la cara visible, la primera cara, y yo saco unas proyecciones por paralelo, ¿sí? Ya sea horizontal y vertical, y voy proyectando para formar la otra parte superior del objeto, un lateral, que el verde del otro lado se dibuja para acá, para evitar el problema, y la amarilla, ¿sí? Que es la que yo estoy viendo acá a mi derecha, la tengo que dibujar a mi izquierda. ¿Por qué? Porque yo tengo el objeto así, si yo miro acá, ¿sí? Lo pongo acá. Y si miro acá, lo pongo acá. Eso se hace como una norma para evitar errores, ¿sí? De que se dibujen mal los elementos de máquina. Entonces entendamos sobre la proyección y la perspectiva, ¿sí? Yo estoy acá elevado y acá veo un continente, una isla que supongamos tiene 1000 kilómetros según Wikipedia. Yo lo estoy viendo, ¿sí? Y mi proyección, ¿sí? Yo veo acá y en mi domo de visión yo tengo que proyectar vertical y tengo el punto este, ¿sí? Según la escala que yo quiera darle, mi escala me da la visión, ¿sí? Entonces proyecto para acá y el otro extremo donde toca mi punto de domo personal de visión, proyecto verticalmente a mí, ¿sí? Y tengo el dibujo de la isla en vista superior. Si tuviera un globo mucho más cerca, que no tiene más de 20 centímetros de diámetro, mi proyección, ¿sí? También me hace que yo levante las perpendiculares, digamos, al horizonte, ¿sí? Para poder dibujar y representar lo que estoy viendo en un plano, ¿se entiende? En la perspectiva, en la proyección, el horizonte es nuestro único punto fijo para representar, ¿sí? O para guiarnos. Obviamente, en una máquina o en un dibujo, este es nuestro punto fijo, pero siempre está el horizonte, ¿sí? Entonces, entendamos que cuando nosotros miramos hacia arriba, supongamos, esta isla mide 1000 kilómetros la distancia
Y yo cuando la represento, ¿sí? Estos 1000 kilómetros no son lo mismo 1000 kilómetros así. Y mira lo que esto refiere a la escala 1, 2, 3. ¿Sí? Yo usaría una escala de 1.3, pero obviamente yo a la escala la represento con las unidades. Estos son 1000 milímetros, serán 1 metro, y estos 1000 kilómetros. Bien, diferenciar la proyección, que es la forma de dibujar en un plano, con la perspectiva, que no tiene paralaje con la vista. Nosotros hacemos el paralaje según nuestro domo de visión. Entonces, cuando nosotros miramos hacia arriba, ¿sí? El techo de un gran anfiteatro, acá tengo las luces, ¿sí? Yo estoy mirando y mi visión es esta, ¿sí? Y las luces, ¿sí? Yo tengo la línea que me guía hasta las luces, y yo de acá proyecto hacia abajo, ¿sí? En el mismo orden proyecto y dibujo la línea de las luces, digamos, ¿sí? Donde están ubicadas en mi domo, que es tridimensional, ¿sí? Y la pongo en un plano. Entonces yo a la dibujo, el dibujo es una proyección y lo que yo veo es perspectiva. Entonces si nosotros miramos al cielo, tenemos que entender que estos son 25 metros, pero aquí en mi dibujito son 1 centímetro. Entonces, si no entendemos de escala y de proyección y de perspectiva, va a ser muy difícil que entendamos el modelo cosmológico que podemos ver nosotros en el cielo. Si esto fuera en el Sol y la Luna, si vos no podés entender cómo se calcula la distancia y demás, va a ser más difícil. Entonces, vamos por otro ejemplo. Yo estoy parado acá, esta es la calle, una ruta, ¿sí? Y yo acá tengo lámpara o poste de luz, todo a la misma distancia, ¿sí? Y muy lejos. Entonces, si este es mi domo, ¿sí? Que en mi ojo, ¿sí? Es una esfera en mi ojo de visión, yo proyecto, esta no la veo, ¿sí? Pero proyecto esta, y aquí está mi punto de vista. ¿Se entiende? Este es mi punto de vista con referente a este objeto. Este otro objeto, mi punto de vista cambia acá. Y a medida que me voy alejando, ¿sí? Las rectas de la visión se van confundiendo acá. ¿Qué pasa acá? Acá se me va confundiendo el horizonte visual, ¿sí? El del terreno, el de la tierra, mi horizonte visual, que es si esta es mi altura, se mantiene a lo largo de mi altura, pero acá se van confundiendo todas las líneas. O sea, el objeto más lejos que vemos nosotros por proyección, ¿sí? Se van confundiendo con el horizonte. Por eso es que no vemos mucho más lejos del horizonte y siempre vemos un horizonte y siempre a la altura de nuestros ojos. ¿Se entiende? Indistintamente qué tan lejos sea el objeto, porque esto podría continuar millones de kilómetros y yo no me enteraría porque se confunden. ¿Se entiende? Y esta es la visión de algunas cosmologías que nos dan, por ejemplo, las védicas, que este planeta Tierra, tenemos la esfera o círculo del Sol, tenemos el de la Luna, tenemos el de los planetas, los 7, 8, 9 planetas, y tenemos la constelación y nos dibujan como si fuera inclinada. Y la de la Vía Láctea la dibujan con otra inclinación. Y al fondo del cielo algunas cosmologías lo hacen horizontal y otras la dibujan con otra inclinación. ¿Por qué esto? Esto es por la perspectiva que te acabo de decir yo, ¿sí? Esta perspectiva que se confunde la lejanía, y cuando nosotros proyectamos, ¿sí? Hacia arriba, parece que están cerca, pero en realidad están muy lejos una de la otra. Esta con esta, seguimos la línea, se confunden y acá parecen estar una a la par de la otra, pero en realidad todas tienen la misma distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a la vista en perspectiva, no proyección, en perspectiva, veo que está inclinado. ¿Por qué? Porque parte de esto se pierde, se confunde con el horizonte, ¿sí? Se pierde y se confunde con el horizonte. Y es la razón por la que no vemos, según el lugar donde vos estés del planeta Tierra, no vemos todas las constelaciones. Hay algunas que se van por debajo de la eclíptica que le llaman. Pero si vos seguís la ley de la perspectiva, te das cuenta que el modelo
no es así. Así es el modelo. Básicamente usando la ley de la perspectiva. Este es el polo norte, este es la Polaris, ¿sí? Tenemos la superficie de la Tierra redonda, según Gleason. Por arriba tenemos que el Sol gira en sentido horario, la Luna gira en sentido horario, tenemos los 9 planetas que giran en sentido horario, uno más cerca del centro, otro más alejado del centro, y esto que nosotros vemos como constelaciones que está inclinado es porque este es el centro que nosotros vemos y a la distancia, ¿sí?, se va confundiendo con el horizonte. Se va confundiendo con el horizonte. Por eso te la dibujan graficada así como inclinada. Pero no, es el mismo plano de las constelaciones, ¿sí? Pero nos indica eso, que si este es el centro nuestro, de nuestro planeta, de nuestras luminarias, y las constelaciones se van por acá por perspectiva, entendemos que hay más, un círculo más grande, que las constelaciones tienen otro eje distinto a Polaris, otro eje, ¿sí?, que puede coincidir o no con la Tierra o va mucho más allá, ¿se entiende? Y luego tenemos la Vía Láctea, siempre un plano por la diferencia de gases, por la dinámica de los fluidos gaseosos, y tenemos el fondo de estrella. Entonces el eje de rotación de la Vía Láctea, así como de las constelaciones y del fondo de estrella, lo desconocemos porque es tan lento su movimiento, ¿sí? Es tan lento que no podríamos decir que es como Polaris, que lo vemos día a día. Y si no me equivoco, el meridiano de Greenwich, supongamos que va acá, ¿sí?, que pasaría por los cuernos de África, por ahí, qué sé yo, bajaría y se uniría con la parte esta que dice que se esconde de las constelaciones, pero eso no me he fijado bien. Y recordemos que la materia prima del universo es la respiración, es la misma vida que genera todos los gases. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos acá una estrella que puede ser Polaris, ¿sí?, y vemos otra estrella al final. ¿Qué significa? Que nosotros, por la ley de la perspectiva, según mi modelo, esta es la Tierra, acá estamos nosotros, acá está el Sol y la Luna, ¿sí?, que estarían a 40.000 kilómetros, si te gusta, de altura, y a 190.000 kilómetros de altura estaría la estrella Polaris. Estoy hablando de escala 1:1. Y si hacemos cálculo trigonométrico por la amplitud de la estrella más cercana, nos daríamos cuenta que está muy, muy lejos. Y si bajo esta estrella sería otra Polaris de otro mundo, ¿sí? Nosotros tenemos acá el Sol y la Luna, esta otra estrella tendría el Sol y la Luna, y por perspectiva, ¿sí?, se confunde la luz del Sol, digamos, del otro mundo, con el horizonte. Por perspectiva, en nuestro campo visual se confundiría, se mezclaría el horizonte de la Tierra, el horizonte visual, con la línea que proyecta a más de 40.000 kilómetros que pueden estar esta otra luminaria. Pero, con embargo, al ser tan alto, nosotros sí podemos ver esta estrella, no por paralaje, ¿sí?, pero sí por perspectiva. Bien, aquí estoy yo de nuevo, tengo mi esfera visual, ¿sí?, que está en mi ojo, una esfera visual, y yo tengo un campo de visión, ¿sí?, que es el que yo puedo ver, tengo nitidez, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo Polaris en mi centro, yo como estoy en latitud de Capricornio, la veo cruzada, y tengo las diferentes constelaciones, Piscis, Microscopium, Osa Menor, Casiopea, Orión. Entonces yo traspolo, por decirlo de alguna forma, mi visión, ¿sí? Y acá en lo más que yo puedo ver, hago una proyección hacia abajo de cada una de las constelaciones, hacia abajo de mi campo visual. Entonces pareciera, te explico de nuevo, que todas estas constelaciones están dentro del planeta Tierra. ¿Se entiende? Por la proyección. Mira, esta baja por acá, yo hago la proyección y me da acá. ¿Se entiende? Entonces yo, por la proyección, es como que a la visual es como un efecto óptico,
pareciera que todas están del mismo diámetro del planeta Tierra. Pero saliendo de la perspectiva, digamos, visual, nosotros vemos que si esto lo vemos bien lejos, calculamos el ángulo, la distancia, caería acá. Cada una de las constelaciones, ¿sí?, tendrían un lugar en el plano, o sea, tierras más allá, caería por perspectiva. Entonces entendamos, yo calculando trigonometría básica, yo tengo Polaris y la primera estrella que está a la vista es la constelación de la Osa Mayor, ¿sí? Serán aproximadamente 8 grados, no importa si es verdad o mentira, pero un ángulo muy pequeño, ¿sí? Yo, para simplificar a esta estrella, la constelación la pongo acá para hacer un ángulo más grande, a fines de que no sea más fácil entender esto. Entonces, a mí me dicen como dato de la NASA que la altura máxima de Polaris está a 190.000 kilómetros de altura. Y yo desconozco todos los otros datos, pero sé que hay un ángulo recto y este ángulo, al ser opuesto a los 8 grados, acá yo tengo 8 grados, ¿sí? Entonces la suma interiores de los ángulos de un triángulo cualquiera me da 180. Por diferencia sé que este es 84 grados. Entonces uso el teorema del seno, que A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta igual a C sobre seno de epsilon, gamma, qué sé yo. Entonces yo quiero calcular B, ¿sí?, que es mi coseno, digamos, ¿sí? Hago los cálculos y me da 26.298 kilómetros. O sea, si esto tiene 190.000 kilómetros, esta distancia es 26.298 kilómetros, que son 2,2 diámetros de la Tierra. 2,2 diámetros de la Tierra. Estoy hablando no por paralaje, sino por perspectiva y trigonometría. Y si yo quiero saber la distancia, uso el teorema de Pitágoras y me da como resultado que la hipotenusa esta es de 191.800, o sea, similar. ¿Por qué? Porque es un ángulo de 8 grados, este cateto y este son casi iguales en distancia. Entonces, si yo calculo a Orión, que está por después de los signos zodiacales, supongamos que le dé 10 grados de amplitud, ¿sí? Esos 190.000 kilómetros de la misma distancia Polaris, a mí, usando el mismo teorema, me da 1.077.544 kilómetros de distancia. 1.100.000 kilómetros de distancia desde donde yo estoy mirando hacia donde cae la proyección de Orión. Entonces, unir estrellas para hacer las constelaciones para mí es ridículo y lo hacen para confundir, para esconder algo. Entonces, nosotros conocemos que las 3 pirámides de Egipto están orientadas con el cinturón de Orión, ¿sí? Con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Si nosotros hacemos la proyección de Orión, ¿dónde está en el cielo? ¿Sí? Y que hacer una perspectiva, bajar, digamos, de Orión, ¿sí? Yo bajo, veo que el camino visual que yo tengo que estar en Egipto y tengo que ver al cinturón de Orión, tengo que mirar hacia el sur, en dirección Brasil-Argentina, justo donde está la Antártida. Y de ahí yo me iría 1.100.000 kilómetros de distancia, ¿sí? Y encontraría las Polaris de Orión, por ejemplo. Bien, tenemos acá la Osa Menor que nos dibujan con una cola de zorro, por ejemplo, y en otros lugares no nos dibujan, pero dicen que la estrella Polaris pertenece a la Osa Menor, ¿sí? Pero para mí cada una de las estrellas es una Polaris más, que tenemos este tubito, que es nuestro mundo, nuestro universo. Ya te lo voy a explicar después cómo es, ¿sí? Y esto nos daría a nosotros de que los dibujos de las constelaciones no son, digamos, ciertos. En el próximo video te voy a explicar sobre los tubitos, las proyecciones, cómo el mundo y otras cosas más. Y ya estoy sin batería y sin memoria en el teléfono, así que nos vemos, gente. Chau, chau.